este video lo voy a grabar rápido como consejo para las personas que están buscando trabajo o que planean empezar a buscar trabajo y no tienen idea de cómo llenar su solicitud de empleo. Y con solicitud me refiero a estas fichas amarillas que puedes comprar en cualquier papelería para entregarla ya redactada o llena o llenada, como se diga, pues a las instituciones en las que planeas pedir trabajo. Yo hace poquito pasé por este proceso, fue bastante interesante, pero la verdad es que al momento de llenar la hoja pues te trabas un poquito con la información que debes de poner porque no sabes qué tan objetivo o subjetivo ser. Por decir, yo que estudio muchos idiomas no sabía en qué momento era adecuado poner hablo tales idiomas o así, o si podía sonar chocante o si podía sonar presumido o presuntuoso o no sé. Entonces sí fue la verdad una experiencia bastante curiosa. Pero a lo que quiero llegar es a que precisamente como tuve problemas al momento de elegir qué información colocar en mi hoja de solicitud, pues pedí consejos y algunas personas a mi alrededor pues me decían, no, pues miente un poquito o maquíllala un poquito, ¿no? Que la verdad en mi caso no fue tan necesario, o sea, no fue necesario, pero de hecho la información que yo llegué a poner en la hoja, pues viéndolo desde el punto de vista de la persona que me contrató, pues sí podría llegar a parecer que estaba, pues como les digo, presumiendo o no sé. Pero pues afortunadamente a estas alturas he tenido la oportunidad de demostrar que nada de lo que puse en esa hoja pues es mentira. Entonces pues en ese sentido yo tuve muchísima suerte. Pero a lo que quiero llegar con este video es precisamente a que no mientan al momento de llenar esta solicitud, porque aunque ustedes crean que la persona que los va a entrevistar no se va a dar cuenta, la verdad es que ellos tienen pues sus métodos para reconocer cuando estás tratando de engañarlos. En mi caso, la persona que me entrevistó, la verdad es que fue una persona muy amable, bastante atenta y muy divertida. Entonces al momento de estar hablando con ella pues yo sí estaba nerviosa, pero me sentí muy en confianza. Y la trampa de estas entrevistas es precisamente que ellos te hablan como si te conocieran, como si fueras amigo de toda la vida. Entonces si tú caes en este juego del entrevistador, pues él te va a empezar a hacer preguntas relacionadas a la información que tú les estás proporcionando acerca de ti. Entonces supón que tú ya bajaste la guardia porque entraste en esta como amistad o no sé, pseudo amistad con el entrevistador, y pues ya se te olvidó la mentira o el mini engaño que pusiste en tu hoja de solicitud. Entonces, por ejemplo, que tú pongas en idiomas, hablo inglés, hablo francés, hablo alemán, pero no es cierto, no es tan del todo cierto. Entonces a ti se te borró completamente la información que habías puesto ahí. De repente esta persona te puede soltar alguna pregunta como ¿y de cuándo a cuándo estudiaste o dónde estudiaste o por qué decidiste aprender este idioma o así? Entonces tú, no sé, o sea, como que te privas en ese sentido. Entonces pues puedes empezar como hasta a balbucear o a emitir información que no es la verídica. Porque en mi caso, o sea, la parte divertida o graciosa o lo que sea, fue precisamente que me preguntaron acerca de la información que yo creí irrelevante. Por decir, yo en esta sección de idiomas, pues yo sí puse conocimientos de inglés, alemán, francés y otros idiomas. Y yo iba completamente preparada hasta para tener una entrevista en otro idioma. Entonces a mí lo que me sorprendió fue que me preguntaran por mis pasatiempos, que yo en mi hoja yo puse repostería y escribir. Entonces me preguntaron acerca de repostería y cómo preparas tal cosa y así, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto fuera porque la entrevistadora en verdad sentía curiosidad o hasta qué punto era pues porque era información que ella quería verificar para ver si yo había trabajado en este sector en otro momento, que de hecho sí lo llegué a hacer. Y también obviamente te van a preguntar detallitos, no sé, como tu dirección, por dónde vives y así. Mucha gente suele poner
no sé, o sea, información que no va por un motivo o por otro. O sea, porque a mí me aconsejaron, me dijeron, es que pon la dirección por un rumbo, por así, o sea, obviamente era mi dirección normal, pero decían, es que por un lado es más accesible o así. De hecho, justo hubo un problemilla con eso o una, no sé, confusión con ese detalle, porque yo le decía, es que vivo un poquito por encima de tal referencia. Eh, y ya no, y nos quedamos con esa información y poquito después yo como utilizo otros caminos pues para llegar a mi casa, se me ocurrió mencionar pues una de estas bifurcaciones, por así decirlo, y pues la entrevistadora se contrarió, se quedó así como de, pero que no me habías dicho que vivías por tal lugar. Y ya, y yo también me saqué de onda porque dije, no, pues o sea, sí vivo ahí, pero pues yo me voy por otro lugar y así, ¿no? Y pues ya, entonces sí fue como información que saltó por ahí, ¿no? Y pues en mi caso sí fue algo fácil de aclarar, pero supongamos otra persona que pues se le ocurra poner otra dirección u otros datos por X motivo. Y pues sí, o sea, no se confíen porque muy posiblemente pues como con cualquier engaño pues va a terminar saliendo a la luz. Y pues no sé, o sea, yo lo que hice cuando empecé con estas intenciones de buscar empleo fue ver demasiados videos en YouTube. Y la verdad es que sí, o sea, muchos de ellos tienen razón acerca de los consejos que te dan, por decir, imitar el lenguaje corporal de la persona con la que estás hablando, porque yo no soy una persona que suele ser bastante empática con el lenguaje corporal de los otros, o al menos hasta ese día pues yo descubrí que sí, o sea, como estaba sentada la persona, yo también estaba sentada igual, o sea, ella se movía hacia adelante, yo me movía hacia adelante, ponía las manos de una forma y yo también las ponía igual porque es el lenguaje espejo, es un reflejo donde tú estás tratando de darle a entender a la otra persona que perteneces al mismo grupo que ella, o sea, que son parte de lo mismo y pues que puede confiar en ti. Entonces yo ese día lo descubrí y fue bastante impresionante para mí porque dije, ah, vaya, o sea, ni siquiera fue a propósito, sino que fue así como bastante accidental. Y pues también otro consejo es que sí, o sea, mantener la atención fija en la persona con la que están hablando, o sea, verla a los ojos, responderle, asentir, porque sí, o sea, llega un momento en el que a lo mejor vas asustado, vas nervioso, vas ansiosa, y a mí lo que me pasó fue que yo estaba hablando con esta persona y como les digo, de repente como que el tema se desvió un poquito y yo empecé a verlo todo a mi alrededor, entonces yo veía a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás y yo estaba así como de, ya basta, o sea, ya deja de distraerte, deja de verlo todo a tu alrededor porque pues obviamente esta persona seguía hablando y yo daba la impresión de estar queriendo concentrarme en otras cosas que no eran importantes en ese momento, pero pues yo en ese momento fue porque estaba nerviosa. Entonces sí, pues les puedo aconsejar que pues mantengan toda su atención puesta en la persona con la que estén hablando, pues porque es lo más conveniente. Y también, o sea, muchos vamos con la idea de que vamos a entrar a una oficina o a un lugar así como súper elegante o estricto pues para hablar, pero la verdad es que yo me llevé una sorpresa al ver que era un despacho bastante pequeñito, incluso podría decirse que un poquito descuidado. Entonces pues les digo, o sea, yo iba preparada para una silla alta, para un escritorio limpio, despejado y no, o sea, yo me encontré con una oficina llena de papeles, con un sillón bastante bajito en el que apenas cabía, entonces pues tuve que hacerlo funcionar de una forma o de otra. Pero pues sí, o sea, es el consejo de que vayan preparados para cualquier situación. O sea, la idea que ustedes se formen en su cabeza lo más probable es que no vaya a ocurrir. Entonces, pues prepárense para cualquier eventualidad. Y también aconsejarles que vayan con la mejor de las disposiciones porque pues pueden ocurrir muchas cosas, pueden pasar bastantes situaciones en muy poquito tiempo. Entonces, por decir, tanto pueden obtener el trabajo como no. Entonces pues vayan con la mentalidad de que pase lo que pase ustedes van a estar bien. O sea, puede que les surja mucho conseguir empleo, pero pues también puede ser que a la otra persona pues no le interese la situación en la que ustedes están. Entonces pues simplemente ir con la mejor de las disposiciones, decir, puede ser que no me den el trabajo o puede ser que me lo den, pero pues no decaernos en cualquiera de las dos situaciones. O sea que ya sé que pues sí puede ser así como de, pero ¿por qué me decaería si me dan el trabajo? Y así, ¿no? Pero pues no sé. Porque también puede pasar, no sé, que no le agraden a las personas con las que van a trabajar.
que no tengan un buen desempeño en esta entrevista de trabajo, pero pues obviamente ustedes van a tener muchísimas más oportunidades, o sea, simplemente es cuestión de mantener la mente abierta y no rendirse a la primera. Y bueno, o sea, yo como les digo, obviamente obtuve el trabajo que pedí, la verdad es que fue bastante satisfactorio en ese momento, pero pues obviamente o sea, esa fue la primera barra a saltar. Después vienen muchísimas más. Y lo que a mí me habría gustado saber ese día, pues es esto, precisamente que no debes ir con una idea básica en la cabeza porque posiblemente no ocurra y te vas a tener que adaptar a la situación en ese momento. Y pues mantenerte atento a todo lo que te estén diciendo, tanto a ofertas de salario como a condiciones de trabajo y así. De hecho, a mí me habría gustado mucho tomar notas porque a estas alturas sigue siendo una cosa bastante confusa para mí. Y pues también es eso, o sea, no tengan miedo a preguntar. Ni a parecer tontos por no entender, o sea, ustedes simplemente resuelvan todas sus dudas en el momento porque es posible que después ya no puedan hacerlo. Y pues la verdad es que sí, o sea, si es la primera vez que estás pidiendo un trabajo o si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que trabajaste, la verdad es que sí es una situación bastante intimidante, pero pues es eso, es cuestión de siempre mantener la cabeza en alto y no dejarse apabullar por las cosas a nuestro alrededor. Y bueno, eso sería todo por este tip. Si les ha gustado, si les ha servido, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.